Hoy me tocó compartir con ustedes la aplicación y le doy gracias a Dios por ello. Y el tema, siempre Dios me guía a Hebreos 11, no sé por qué, pero el Señor quiere compartir con algo. Pues el tema, el título que le pusimos a la predicación es la gente que Dios usa, o sea, cómo nos puede utilizar Dios para hacer su obra. Por ahí mi hermano Josué Carranza, el martes que estábamos en oración, oró por lo mismo, por que seamos utilizados para la obra del Señor. Entonces vamos con unas diapositivas aquí para empezar. Voy a quitar la imagen de ampliación. Bueno, vamos a orar para empezar, hermanos. Gracias, nuestro Dios, por ser maravilloso, por tu misericordia que tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo, no yo, quien nos hable esta mañana por el mensaje que tú quieras darnos y enseñarnos, Señor, y ponerlo por obra para tu honra y gloria. En el nombre de Cristo te doy las gracias. Amén. Hoy quiero hablar acerca de Gedeón. Él fue un hombre ordinario y Dios lo utilizó en forma poderosa. ¿Está usted listo para ser un instrumento útil en las manos de Dios? Vayamos primeramente a Hebreos 11, 32 y 34. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron la fila de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Esto es lo que nos dice Hebreos 11, 32 y 34, que habla de los héroes de la fe. Entonces vamos a hablar ahora en especial de Gedeón. Una de las cosas que más me impresiona de Gedeón es que él fue un hombre ordinario y Dios lo usó de una forma extraordinaria. Aquí con esta imagen quiero ver unas cosas. O sea, no sé si a algunos les tocaron las tiras cómicas que había antes. Veía unos libros de Arts y de La Pequeña Lulú, de que me acuerdo. Había una tira cómica de Charlie Brown y el pequeño Lino estaba molestando a Lucy y le decía, cuéntame una historia, cuéntame una historia, cuéntame una historia. Entonces, pues la fastidió tanto que Lucy le dijo, bueno, está bien, te voy a contar una historia. Ya desesperado, dice, bueno, ok. Y luego dijo, había una vez un hombre que nació, vivió y murió. Y luego siguió su camino, Lucy. Y Lino dijo, bueno, como para ponerse a pensar, dijo Lino, pequeño Lino. O sea, aquí la idea es que, ¿qué va a ser de nuestra vida? O sea, venimos a esta vida nada más a nacer, a vivir sin ningún propósito de Dios. Existir para vivir y vivir para existir.
pues como que no, debemos tener un propósito para Dios, para que el Señor nos guíe en nuestra vida y seamos utensilios útiles a su obra. Leí una historia de un hombre que se llamaba Willy, que trabajaba en una empresa X, y un día murió Willy, y luego, pues una persona fue al trabajo donde estaba Willy y le dijo, oye, quiero ocupar el puesto, la vacante que dejó Willy. Y le dijeron, no, Willy no dejó ninguna vacante. O sea, como que su trabajo, pues no, era nomás de relleno ahí. Entonces, pues el comentario es enfocado a qué dejaremos nosotros, algún puesto vacante en esta vida, sea como Willy. O sea, nosotros debemos, cuando vayamos a la eternidad, ¿qué dejaremos? ¿A qué puesto vacante? ¿A qué trabajo y haremos para el Señor? Entonces, el trasfondo de la historia de Gedeón, vamos a ir a Jueces capítulo 6, es que Israel estaba viviendo una situación difícil porque eran conquistados por los madianitas. Entonces, pues parecía que el pueblo de Dios aparentemente había tirado la toalla, que aparentemente pues ya simplemente sobrevivían. Estaban esperando un milagro. Entonces, pues como que Gedeón dijo, bueno, ¿dónde están los milagros de las cuales hemos oído? Le decía a Dios. Entonces, debemos tener un propósito, no como Willy en nuestra vida, algo que dejemos cuando vayamos hacia la eternidad con el Señor. Por eso aquí la imagen de nacer, vivir y morir, como si no tuviéramos un propósito. Debemos tener un propósito y que seamos utilizados por el Señor. Ahora, esta generación en la que vivimos duda de Dios, piensa que no puede haber un avivamiento. Estamos esperando a milagros, pero yo lo veo simplemente en el hermano Juan Carlos César, cómo Dios se fueron dando las cosas para que Dios utilizara a los médicos y los medios y todo lo correcto. O sea, nuestra presente generación parece que Dios ya no hace milagros, que Dios no destruye ciudades como Jericó, como la otra vez que me tocó compartir, que les decía cómo cayeron los muros de Jerusalén, que Dios ya no tiene poder. No, Dios sigue siendo Dios. Dios hace milagros, puede hacer muchas cosas. La cuestión es que nosotros nos pongamos a las órdenes de Dios para que Él haga y nos utilice de acuerdo a su voluntad. Vamos a Jueces 6, por favor. 6, 11 y 12. Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahora, Gedeón se sorprendió porque no se sentía varón esforzado ni valiente. Estas palabras yo creo lo sorprendieron a Gedeón. Él tenía mucho miedo porque se escondía ahí en el lagar de los madianitas. Y en el 13 le respondió el Señor, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? O sea, el problema que tenían los israelitas. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Estoy seguro que muchos nos sentimos como Gedeón, o sea, echándole la culpa a Dios, dice. Como dice aquí, oh, cuán maravillosos fueron los tiempos pasados cuando Dios se manifestaba tan poderosamente. Pero ahora Dios nos ha dado las espaldas, Dios nos ha olvidado.
O sea, lo que está tratando de decir Gedeón es que, pues, tú tienes la culpa, Señor, porque, pues, por todos los problemas que estaba pasando Israel. Pues aquí tenemos a un hombre muerto de miedo, que Dios lo ve como un varón esforzado y valiente. Más adelante, en el otro versículo, Dios le dice, no te envío yo, ve, ve con tu fuerza, no te envío yo. En el siguiente versículo, del 14 al 16, cuando le dice, ve con tu fuerza. O sea, el Señor siempre que quiere que hagamos algo nos capacita y nos da la autoridad y nos da la fuerza para hacer las cosas. Aquí dice, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, no te envío yo, a Dios lo estaba enviando. Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. O sea, aquí Dios le está dando una indicación a Gedeón. ¿Sí? Ve con tu fuerza, no te envío yo, o sea, Dios lo estaba enviando. O sea, no nos atrevamos a decir que no podemos hacer algo si Dios nos dice que lo hagamos y Dios nos va a dar las herramientas necesarias y la fuerza y el Espíritu Santo para hacer las cosas. Nunca nos consideremos como una persona ordinaria. Ahora, quiero compartir 5 cosas que hizo Gedeón, bueno, 5 características de la gente que Dios usa. La primera característica, eh, perdón, no, perdón, ¿la que sigue? ¿La que sigue? No, ahí. Bueno, aquí en Jueces 6:34, cuando le dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Entonces, pues Gedeón estaba temeroso por los madianitas, por eso se escondían en un lagar. Él era un agricultor, pero Dios le dice que era un hombre de valor, porque Dios lo veía como un hombre de valor y él se veía como un hombre que no hacía nada, que no tenía esa fuerza y esa valentía para hacer las cosas conforme a Dios. Pero Dios le dice, el Espíritu vino sobre Gedeón. Y aquí en este versículo que comenté dice, en 1 Corintios 1:26 y 27 dice, mirad, hermanos, vuestra vocación. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Aquí Dios escoge a lo necio del mundo. Nosotros somos lo débil del mundo. No va a escoger a alguien que tenga nobleza, que tenga dinero, que sea poderoso. Él va a escoger a lo débil del mundo. Dios usa esa clase de personas como nosotros, como gente, como le puse ahí en el primer tema, gente común, como cualquiera de nosotros. No alguien que tenga dinero, no poderoso, que sea de la nobleza, sino lo débil del mundo lo escogió Dios. O sea, no es cuestión de títulos ni de nada, simplemente de una disponibilidad para estar, sí, Señor, yo voy, yo quiero hacerlo, tengo esa disposición. Aquí, si ven, hay una imagen de un violín que está aquí, de este lado, dice, en una ciudad metropolitana, quizá como Torreón, se anunció la presentación
renombrado violinista que daría un concierto tocando un violín muy caro, muy valioso. Y la gente llegó de muchas partes de otras ciudades a esa ciudad para ver al violinista y ver su violín. Y la gente estaba asombrada de los sonidos que salían del violín y cómo tocaba el violinista. Y cuando terminó el concierto, el violinista eh, rompió el violín en sus rodillas. Toda la gente se sorprendió porque lo había hecho. Y abrió el estuche y sacó el violín valioso, el que sí costaba. Entonces, aquí, y explicó al público que el violín que estaba tocando lo había comprado en otra parte a un precio accesible, pero a unos pocos dólares. Y lo que decía es no tanto el violín lo que produce la música, sino la mano y el corazón de quien mueve el arco. Por así decirlo, cualquiera de nosotros puede ser más que un violín barato, pero Dios es nuestro violinista y puede sacar una hermosa música de tu vida o de la mía. Entonces, si te pones a disposición de Dios, Dios te va a usar y va a sacar esas melodías. Y Dios usa gente normal, común como nosotros. Ahora, Dios usa gente limpia, ese es el otro punto. Yo te explico por qué. Ahí en Jueces 25 y 26 dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro gordo del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces aquí ellos tenían un altar de acera. Dice el altar de Baal. Baal era un dios pagano, era un dios de la fertilidad, era un dios que tenían los judíos, era un dios sucio que sacrificaban a sus hijos y cometían fornicaciones y adulterios en nombre de Baal, el dios de la sexualidad. Es el mismo dios que ha inundado hasta nuestras fechas, nuestra sociedad, nuestro pueblo. O sea, cómo se puede ver ese tipo de cosas de pornografía aún en internet. Es el mismo Dios que tenía. Entonces, los israelitas habían caído en eso, estaban ofreciendo sacrificio a otros dioses. Entonces le dijo Dios, quita todo eso, derriba esa estatua que tienes de madera y sacrifica un toro y quema con esa madera al toro. Entonces, por eso aquí es que Dios usa gente. O sea, Dios quiere que nos limpiemos de todos los ídolos que tengamos en nuestra vida. No necesariamente son esos monitos de barro, de madera que tienen, hasta imágenes que tiene la gente de cuadros que tienen en sus casas. Un ídolo también puede ser nuestro trabajo, que hagamos más caso a nuestro trabajo que a Dios, nuestra familia, amigos, hobbies, otras cosas. No necesariamente tienen que ser ídolos así de madera, de yeso, de otras cosas. Entonces Dios quiere que nos limpiemos, por eso aquí le puse gente limpia de todos los pecados, aun si hay pecados no confesados y no arrepentidos. Dios no nos está usando si hay algo en nuestra vida que estorbe y que Él usa utensilios limpios, que tengamos un corazón limpio. Los utensilios que usa el Señor deben ser limpios. Dios no nos usará si hay una idolatría en nuestras vidas. O sea, que Jesucristo sea el número uno en nuestras vidas. Que no haya esos ídolos.
la mamá de mi mamá, mi abuelita Andrea, tenía unas imágenes muy grandes de la iglesia de la Virgen de Guadalupe que le traía un tío. Y gracias a Dios, ella, las veces que fuimos al rancho con ella, se convirtió a Cristo. Y desde el día que ella se convirtió, sacó todo lo que tenía y lo quemó. Antes se quemaba la basura en los ranchos hasta el fondo, en un pozo. Ella fue ahí como todos. Ella tenía sus cuadros y dijo, soy cristiana ya, aquí está todo. Es mi Señor, el Señor Jesucristo, por eso lo hago. Entonces Dios quiere que nos limpiemos de todo pecado, de todo esos ídolos que puede haber en nuestra vida, aunque sean pequeñitos, para que Dios nos pueda usar en nuestra vida. Ahora, Dios usa gente valiente, o sea, que tengamos la disponibilidad, limpiarnos y ir con valentía. Entonces vamos a leer Jueces 7 del 2, Jueces 7, 2 y 3. Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Primero, por eso puse aquí 32,000, ¿sí? 32,000 personas. Y Gedeón les dice un anuncio. Si hay alguien que tenga miedo, devuélvase a su casa, no podemos estar, está disculpado. Entonces, pues se devolvieron 22,000, entonces quedaron 10,000, nada más. O sea, porque no debemos tener miedo porque Dios es el que va a hacer el trabajo. Nosotros somos instrumentos nada más para que el Señor haga las cosas. O sea, Dios busca almas osadas, alguien que tenga el valor para ir y sí, yo le voy a hablar a veces tiene uno miedo. A mí me pasaba en un principio a la gente de donde yo trabajaba, en la fábrica, pues cómo les hablo y cómo les digo, y hasta tenía miedo de perder amistades. Y sí, gracias a Dios, perdí muchas amistades que más me invitaban a tomar, que me invitaban a hacer cosas diferentes, pero Dios me dio mejores amigos, me dio hermanos en Cristo y me dio otra familia, y gracias a Dios, ya los demás, pues ya nunca los he visto, inclusive se fueron de la ciudad algunos por cuestiones de trabajo, pero este, así es, tiene uno el temor, pero es el Espíritu el que nos ayuda el temor es infeccioso. Entonces Gedeón dijo, si alguien tiene miedo, mejor váyase. Ahora, Dios está buscando hombres y mujeres por esforzados y valientes. ¿Queremos ser utilizados por Dios? ¿Está usted siendo utilizado por Dios? ¿Hay disponibilidad de su parte para que Dios haga su voluntad? Ahora, Dios nos impresiona. Hay algunas iglesias, yo he visto una en Juárez, sobre todo, que era inmensa, que hay demasiada gente ahí. O sea, Dios quiere, como esta iglesia, que seamos pocos, pero que tengamos la disponibilidad y el tiempo para compartir tu palabra, así como lo están haciendo los hermanos en Línea Verde y en Gómez. Tener ese tiempo y esa disponibilidad para el Señor, y es el Espíritu, no nosotros quien vamos a hacer el trabajo. El Espíritu nos da el tiempo porque hay un enemigo que es real, es Satanás, es el maestro del engaño. Debemos tener cuidado. Siempre está tratando de desviarnos, que hay que ir no, pues, estoy cansado, tengo tarea, tengo que hacer cosas, no, o sea, siempre hay un ser real, o sea, es un ser creado que es Satanás, es el diablo que tratando siempre de sabotear nuestras vidas, de hacer
de que digan, no, un ratito más y me voy a dormir más y voy a llegar tarde. O sea, debemos tener control de nuestra vida. Debemos estar siempre en guardia. Aquí hay un versículo del temor que dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pulsámine? Vaya, vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. O sea, sí hay un temor, pero el temor que tiene uno cuando hay temores normales que Dios ha puesto en nuestra vida, como cuando te vas a quemar, pues una plancha, algo, o temor a algo que a una serpiente, pues sí le tienen, o las mujeres le tienen miedo a un ratón o algo así. Pero el temor que no quiere Dios es que tengamos, que vayamos a hacer su trabajo con temor, sino que por eso aquí está el versículo de Segunda de Timoteo, donde dice 1:7, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Acuérdense que hay otro versículo cuando dice el Señor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dios nos ha dado poder, amor y dominio propio. ¿Ama usted al Señor, hermano? Dios nos ha dado ese poder para hacer las cosas. No tengamos miedo. Dios puede usarles y también usted va a descubrir que tiene una valentía fuera del común cuando usted se pone a la disposición de Dios, quita todo y que Dios me use para su gloria. El otro punto, el número 4, es Dios usa personas cautas. En Jueces 7, del 4 al 7, Dios le dice, y el Señor le dijo a Gedeón, todavía son muchos, acuérdense que eran 32,000, se devolvieron 22,000, quedan 10,000. Dice, y el Señor le dijo a Gedeón, todavía son muchos hombres, llévalos a tomar agua y allí les haré una prueba. Y si yo digo, este hombre irá contigo, entonces ese hombre irá. Pero si digo, este hombre no irá contigo, entonces ese hombre no irá. Entonces Gedeón llevó a sus hombres a tomar agua. Ahí el Señor dijo, separa tus hombres en dos grupos, así. Arma un grupo con los que beben el agua con sus manos lamiendo como un perro y arma el otro grupo como los que se arrodillan para beber. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, con los 300 hombres que bebieron con las manos es suficiente para salvarte. Haré que derrotes a los madianitas, todos los demás pueden irse a su casa. Bueno, aquí está estos versículos y aquí está la imagen para que vean. O sea, Gedeón llevó a sus hombres a tomar agua y les hizo una prueba ahí, beban en este valle. Y muchos se agacharon, si ven la imagen ahí, como estos de acá, y el otro está tomando agua así, de esta manera. Entonces, son los que con los que se quedó Gedeón. ¿Por qué? Porque los que succionaron el agua, o sea, acuérdense que estaban en guerra con los madianitas y el enemigo estaba cerca. Entonces, al agacharte y beber agua así, estabas en una posición muy vulnerable. Entonces, por eso dijo Dios, no, esto no funcionan así. Y se quedó con nosotros porque el otro pues está tomando agua, pero está viendo dónde está el enemigo. Si va a llegar el enemigo, pues dijo, con estos 300 y los demás se devolvieron a su casa. Con estos valientes, con estos cautos, hombres cautelosos, con estos podemos derrotar a los madianitas, porque Dios iba a hacer el trabajo. Simplemente tenemos que tener esa disponibilidad para hacer las cosas para el Señor. En muchas cosas debemos ser cautos en nuestra vida. A nosotros nos pasó con Elizabeth, mi hija,
hace como 4 años fue la primera vez que se enfermó y hace también poco tiempo se volvió a enfermar. Entonces, este, pues sí nos agarró la enfermedad medio movidos. Entonces dijimos, pues no, esto no puede estar pasando. Y por eso le compramos una póliza, porque la primera vez sí nos gastamos como 50,000 pesos, que se internó por 4 o 5 días en un otro hospital, pero dijimos, esto es cíclico y pueden venir cosas y pues la compramos hace más de un año y gracias a Dios le volvió a dar la crisis y pues gracias a Dios tuvimos esa póliza y la atendieron bien y le hicieron 70 exámenes y ya determinaron exactamente lo que tenía, pero si no hubiéramos tenido eso, o sea, si no hubiéramos sido cautos y hubiéramos dicho, no, pues esto puede pasar y ¿de dónde vamos a tomar? Para no hacerse las largas la cuenta, este, fueron más de 650,000 pesos, nada más, de la cuenta, pero gracias a Dios teníamos el seguro de gastos y no pagamos dinero, porque la aseguradora cubrió todo eso, gracias a Dios. Entonces, hay que tener ciertas causas, ciertas precauciones, como estos hombres estaban vigilando a ver qué había por ahí. Ahora, debemos estar siempre en guardia. ¿Saben lo que es el pecado? O sea, el pecado es una oportunidad inesperada. El pecado es una vida desprotegida. Y aquí en 1 de Corintios 12 dice, así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. O sea, debemos estar agarrados de la mano de Dios, porque el pecado se presenta muy sutilmente, de una manera que se desliza uno. Por eso uno dice, me deslicé, o sea, ves cosas indebidas en internet. Es una debilidad no detectada. Uno dice, no, no me pasa nada, voy no, no se pasa, o sea, ando a las 12 ahí, pues tú andas bien, pero los demás, alguien que ande tomado, alguien que anda alebrestado, que te paren nomás por andar ahí, o sea, no, o sea, debemos de tener cuidado porque acuérdense que hay un enemigo, dice, estén alerta, cuídense. El diablo porque anda al acecho como un león rugiente, ahí anda buscando a quien devorar, como dice en 1 Pedro 5:7. Entonces, cuidémonos, hermanos, o sea, del pecado, a veces hay cosas que llegan de repente y uno dice, y ha pasado en las familias, o sea, a un sobrino le pasó, o sea, ya se anda divorciando porque, pues en su trabajo no se cuidó y empezó a tener una relación con una chica y pues ya fue, o sea, así empieza el pecado, o sea, debemos estar alertas y cuidados porque el diablo te anda desviando para hacer las cosas, o sea, y, y si pasa, y muy frecuente, a varios que conocemos les ha pasado, y aún siendo creyentes nos ha pasado. Y el quinto punto es que Dios usa gente confiable. Vayamos a Jueces 7 del 12 al 15. Y dice, y los madianitas, los amaselitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle, estaban acostados como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en manos de los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró
Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Aquí está un hombre común, como lo decía, valiente, cauto, y limpió el pecado porque sacrificó el ídolo que tenía ahí su papá y ellos. Se habían desviado con esos ídolos. Y aquí está un hombre lleno de confianza y confiable. O sea, aquí Dios le había dicho a Gedeón, ve al campamento de los madianitas, infíltrate por ahí, el enemigo, y haz un reconocimiento. Entonces Gedeón logró pasar la guardia y se metió y se acercó a una carpa o tienda de campaña donde estaban dos personas conversando y fue cuando le dice, cuéntame lo que soñaste. Y se vio un pan de cebada que venía rodando y se estrelló con la tienda. Ahora, el pan de cebada, un pan de cebada haciendo semejante destrucción. Y la otra persona, ¿y qué es eso? Digo, es Gedeón, hijo de Joás, caerá sobre nosotros. Ahora, recuerden que Gedeón estaba escuchando esta conversación. Dios lo había enviado para que escuchara la conversación y cómo iba a derrotar a los madianitas. O sea, estaba escuchando todo esto. En esos tiempos, el pan de cebada era el pan de los pobres, era el más pobre. No era un pan de trigo como ahora enriquecido con 12 vitaminas y hierro, como lo hacen ahora la gente. O sea, no, era un pan de cebada, era el más pobre, era el pan de los pobres. Y ese pan iba a rodar. Y cuando oyó Gedeón esta historia, dijo, hemos ganado. O sea, porque Dios le dijo, o sea, ya la victoria está hecha. O sea, oyó esa conversación y regresó a sus hombres y dijo, hemos ganado. Dios va a entregar a este pueblo en nuestras manos, porque ellos tenían temor. Entonces, si nosotros somos como ese pan de cebada, o sea, como lo más débil, el mundo lo que usa Dios para ir y hacer el trabajo que Dios quiere. Quiere que compartamos su palabra a otra gente que no ha conocido a Dios y que pues van camino al infierno. Sabemos que los que no tienen a Cristo van en ese rumbo. Dios quiere gente ordinaria para realizar cosas extraordinarias. Por eso debemos asegurarnos que tenemos un corazón limpio y que seamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, nosotros somos ese pan de cebada que Dios va a llevar, utilizarnos para llevar su palabra a gente que lo necesita. Aquí una historia, a ver qué les parece. Dice, un tigre y un león se encontraron junto a un lago para beber agua. El tigre le preguntó al león, ¿y por qué te pasas rugiendo como un verdadero necio? Y el león le dijo, contestó con un brillo de astucia en sus ojos. Dijo, amigo, no es necedad, me llaman el rey de la selva porque me hago buena propaganda. Entonces un conejito escuchó esa conversación y corrió como un rayo a su madriguera. Él pensó en imitar el plan del león, pero pues cuando quiso rugir, pues no le salió, ¿verdad? Salió un gritito de su garganta. Y un zorro que pasaba, pues oyó el gritito y se acercó a la madriguera para investigar. Y pues acabó comiéndose al conejito, ahí su fricase de conejito. O sea, la moraleja es que cuando quiere hacerse propaganda, asegúrese que tiene los atributos necesarios y estos estarán si su corazón está limpio y lleno del Espíritu Santo. O sea que debemos ser limpios de pecado, de confesar, llenos del Espíritu, para que Dios nos utilice en su predicación de su palabra.
O sea, que queremos que nuestro nombre esté en el Salón de la Fama, en el cielo, a menos que su nombre sea conocido. O sea, me refiero a que Satanás no quiere que le hablemos a la gente, a nuestros vecinos, parientes, amigos. Quiere desviarnos y hacer nuestras cosas, ir a donde yo voy siempre, al Paseo Colón, al fútbol, sí podemos ir, pero siempre y cuando primero lo primero, que es estar con Dios en la iglesia, ya si nos queda tiempo hacemos, están armados con la espada de la palabra de Dios, o sea, que realmente nuestro trabajo, que somos un pan de cebada y que la gente que Satanás usa para esto, que realmente vea que sí estamos haciendo las cosas y que puedan decir, pues se busca, porque nos está quitando toda esa gente que estaba ahí en el bar y lo está ganando para que ya no tengo a quién darle, decía el cantinero, pues es que ya vino un hermano y les habló de Cristo y se han convertido. O sea, para hacer el trabajo de Dios con la espada de que nuestro nombre sea conocido. Ahora, hay una historia que siempre me ha llamado la atención que está en Hechos 9:13, que dice, no sé si recuerdan esa historia, eran unos hijos de un tal Ezeba, en Hechos 9:17 dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ahora, ellos no tenían un conocimiento personal de Jesús, sabían acerca de él por la predicación de Pablo. Pero respondiendo en Hechos 9:19-15 dice, el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y en el 19:16 Hechos, el nombre en quien estaba el espíritu saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Ahora, ellos no dijeron, en el nombre de Jesús a quien yo conozco, dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, el que predica el hermano don Roberto, fulano de tal. No puede ir ahí diciendo, en el nombre de Jesús, quien produzca mi vecina fulanita de tal. No, tenemos que tener una relación personal con el Señor Jesús. Para decir, en el nombre de Jesús, oro por esta persona, pido a Dios por esta enfermedad, pido. O sea, es una cuestión personal, o sea, no am, por por Dios o quien, a Jesús el que predicaba don Roberto o otro hermano, simplemente por el que yo conozco y que me ha salvado, me ha guiado, me ha cambiado, me ha transformado en un hombre diferente. Aquí a veces nos vemos como, antes no nos conocíamos y no sabían de nuestra vida pasada, pero pues andábamos en los lugares que han del mundo. Entonces, a veces aquí ya nos conocemos de la manera como, pero nuestro trasfondo siempre trae cosas que nos avergüenzan y que pues gracias a Dios nos rescató a una edad que ya no lo podemos hacer, porque también si alguien gana a una persona para Cristo que sea tomador y que tome alcohol, y se convierte a Cristo, desde ese día dejó de tomar. Mm. Pero el daño ya está hecho en su hígado, ya después de algunos años que vivió bien, pidió perdón y vivió una vida diferente, este, murió después de 5 años porque ya estaba su hígado dañado. Entonces, entre más temprano mejor para la gente que conozcamos al Señor. Entonces debemos de queremos vivir victoriosamente. Dios usa gente ordinaria, como un pan de cebada, ser cautos, confiables,
gente como nosotros, no de nobleza, no por habilidades, simplemente con la disposición para servir al Señor. Como al principio decía, o nomás venimos a este mundo a nacer, vivir y morir sin ningún trasfondo, como que nuestra vida no tiene un propósito como el que les comentaba de Willy. No, queremos ser hombres ordinarios, esos pan de cebada, hombres valientes, queremos ser usados por Dios. A veces Dios no usa gente así que tiene cierto poder por sus intereses personales, pero Dios nos puede usar a nosotros. Dios nos puede escoger para su servicio. Yo creo de todo corazón que el anhelo también es que debemos pedir a Dios que nos ayude como personas, como iglesia, para estar listos a pelear la batalla que todavía no, que nuestra anhelo sea ser vasos escogidos, limpios, para que el Señor pueda utilizarlos. Y pues aquí va este mensaje a los hermanos, pero si aquí hay alguien que aún no conoce al Señor y quiere reconocerlo, pues aquí hay un versículo que dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si hubiera alguien que aún no conoce al Señor y quiere ser usado por Dios y quiere realmente hacer un giro en su vida y que Dios ya deje ese pecado que lo ha estado tribulando durante mucho tiempo, pues puede pedir en oración, en su lugar, en voz alta, en silencio, pero lo puede hacer. O sea, como Dios puede perdonarle, que Jesucristo derramó, como han comentado los hermanos, su sangre por usted y murió a la cruz del Calvario para salvarte. Eso es lo que hace Cristo. Cuando alguien está tocando en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea, Cristo está tocando la puerta de tu corazón. Te dice, invítame. O sea, cuando alguien toca tu puerta de tu casa, tú puedes decir, pues, va a ser un vendedor, mejor no abro. O puedes decir, bueno, voy a ver quién es. O la otra es, si ves que es alguien que te, no, sabe que no quiere nada con usted, váyase. Es lo que podemos hacer con Cristo, o sea, hacer oídos sordos o abrirle nuestra puerta, nuestro corazón. Entonces, esto es lo que queremos. Queremos vivir victoriosamente. Si queremos ser usados por Dios, pues limpiémonos de todo pecado, de lo que hay en nuestra vida. Confesemos y Dios nos va a utilizar. Pues para terminar, ya sería lo último. Si hay alguien que realmente quiera cambiar su vida y en este momento aceptar al Señor, puede decir esta oración conmigo y vamos a orar para terminar. Si alguien de voz audible o en voz en silencio, lo vamos a hacer. Querido Dios, soy un pecador y estoy perdido espiritualmente. Gracias por hacerme entender que por mí mismo no me puedo salvar. Por eso, en este mismo momento, con todo mi corazón, te pido que me perdones y me salves, Señor Jesús. Ven a morar en mi vida, mi Salvador y Señor. Perdóname y límpiame. Quiero hacer tu voluntad. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Estamos despedidos. Si a alguien le interesa el estudio, aquí tengo una copia y se lo puede llevar con todo gusto. Yo aquí tengo otra copia que pues, ya subrayé para guiarme. Gracias. Buenas tardes.